¿Está Marcela Durrié? Sí. Más espantoso que decirle vago y marquero a Máximo Kirchner. No creo. Te pedí perdón. Che, a ver si... El mío era 12 y ahora... Bueno, última expositora. Vamos. Bueno, es difícil hablar a esta hora, ¿no? Y voy a tratar de hacerla cortita porque además a mí me hubiera gustado que el debate empezara con las cuestiones políticas y terminara con las cuestiones que en el fondo son instrumentales. De todas maneras, quiero agradecerles a todos, la verdad que aprendí muchísimo. Pero yo quería hablar de otro tema y voy a dar por sentado de que estamos en el siglo XXI y que estamos en la Argentina, un país que tiene una trayectoria con el tema de la mujer y que hoy nadie, por lo menos nadie se animaría a decir públicamente que hay que discriminar a las mujeres, que las mujeres somos tontas o algo por el estilo, y que es políticamente incorrecto ser machista o misógino, digamos. Y me parece que en este debate electoral las mujeres hemos estado ausentes. Hace poco, hablando con el doctor Pinedo por el tema de la Corte, él me decía, no, en realidad tenés razón, debería haber mujeres en la Corte, se nos pasó. Y recién estaba hablando con Frigerio y decía más o menos lo mismo, bueno, nadie lo dijo, lo cual es bastante dudoso. Lo que digo es que hemos estado ausentes de este debate. Y me gustaría hacer un poquito cortito de algunas cosas de la historia argentina, porque tienen que ver con los aprendizajes. Ustedes saben que la Argentina siempre fue un país donde las mujeres tuvimos muchísima participación. Además fuimos uno de los países donde las mujeres primero estuvimos alfabetizadas y por lo tanto esto hizo que hubiera siempre mujeres, pero hubo mujeres desde la época de la colonia con grado militar. De todas maneras la quiero hacer cortita. Lo que quiero decir es que después de una pelea por el sufragio femenino donde participaron todos los sectores políticos, prácticamente todos, tuvimos una cosa rara en la historia, que es que las mujeres, al mismo tiempo que votamos, tuvimos la posibilidad de ser candidatas. Y en ese momento, estoy hablando del 55, antes del golpe militar, tuvimos la representación más alta del mundo, la representación parlamentaria más alta del mundo. Y esas mujeres, que quiero aclararles, que eran señoras amas de casa, porque las mujeres de Evita, digamos, porque fueron las únicas que utilizaron, el peronismo fue el único que utilizó una ley que permitía a las mujeres participar como candidatas usando la personería de sus partidos de origen. En general eran como eran las mujeres de esa época. Ustedes piensen que no las dejaban salir solas a la calle, que tenían prohibido estudiar. Eran en general amas de casa, con un nivel de educación formal muy bajo. Y sin embargo, lograron leyes modernísimas para esa época. Por ejemplo, la ley de divorcio, por ejemplo, la igualdad de los hijos ante la ley. Y digo esto porque esto se repitió en el debate parlamentario del voto, después en el debate parlamentario de la ley que permitió a las mujeres ser candidatas, después en el debate parlamentario del cupo. Es siempre igual, las mujeres no sabemos, no queremos, no podemos. Ahora, yo les cuento, en la Argentina, y les cuento una historia de la Revolución Francesa, porque alguien usa el argumento de decir somos iguales ante la ley, ¿no? Ustedes saben que en la Revolución Francesa participaron muchísimas mujeres, y algunas de ellas fueron quizás las que empezaron la Revolución Francesa, y entre ellas había una mujer muy importante que se llamaba Olympia de Gouges, y cuando llegó la hora de hacer la Declaración de los Derechos del Hombre, los muchachos dijeron, sí, pero eran del hombre. Y entonces Olympia de Gouges tuvo el curioso privilegio
de ser guillotinada, porque en ese momento a las mujeres las colgaban porque no eran ciudadanas, entonces a Olimpia la guillotinaron en reconocimiento a su participación de la Revolución Francesa. Y desde ahí en adelante la idea fue la de la Revolución Francesa de la igualdad formal de derechos, ¿no? Digamos, fuimos avanzando en tener una igualdad formal. Ahora, si miramos la realidad, y insisto, estoy tratando de hacer una apretadísima síntesis, nosotros lo que vemos es que las mujeres argentinas, empezando por hasta las de clases sociales más altas, ganamos entre el 25 y el 30% menos que los varones a igual capacitación y igual tarea. Nos ocupamos de casi el 100% de la carga doméstica, que significa alrededor de 6 horas diarias de tarea extra. Ni hablar de la violencia de género, ni de lo que se llaman en el mundo hoy políticas de cuidado, digamos, estados que subvencionan la posibilidad o tienen dispositivos que permiten a las mujeres trabajar en las mismas condiciones que los hombres. Bueno, una mortalidad materna que no baja y que es altísima para la Argentina. Una cantidad de embarazos adolescentes en aumento, el 15% de embarazos adolescentes, con lo que eso significa asegurar la reproducción de la pobreza estructural, porque una madre adolescente, estoy hablando de madre de 15 años, no está en condiciones ni físicas ni psicológicas de hacerse cargo de sus hijos, y además su madre o su familia de origen está criando a los hijos anteriores, y podría seguir así lugar por lugar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de igualdad, no sé de qué hablamos, pero es una discusión vieja. Ya cuando se discute en la Convención Constituyente del 94, ustedes habrán visto que hay una palabrita. Yo en esa época era diputada nacional y fui parte de las que pelearon el cupo, digamos. Había una palabrita que decía igualdad real, que intentaba avanzar sobre esto que después se llamó la paridad. Pasaron los años, en ese momento el Partido Justicialista, con lo que se llamó Partido Peronista Femenino, después Rama Femenina, y esta ley, que también era un único en el mundo, fue la primera ley que hablaba de la participación de las mujeres como tal, digamos. Después en Europa la reinventaron, digamos, y la llamaron cupo partidario. Entonces yo me acuerdo que una vez una académica... claro, cuando nosotros sancionamos la ley de cupo y recién nos reíamos con Landó porque nos peleamos bastante, cuando sancionamos la ley de cupo, claro, fue la novedad en el mundo y la verdad que no sabíamos muy bien qué estábamos haciendo, porque no había ninguna experiencia anterior que dijera cómo iba a funcionar eso en la realidad. Y esa ley de cupo nos permitió avanzar muchísimo hasta que hoy diría que casi no hay leyes discriminatorias, y avanzar en la incorporación de los derechos de la mujer en la Constitución Nacional en el 94, con ese tercio de mujeres, que inclusive incluyó una cláusula, perdón por la redundancia, que es la cláusula transitoria segunda, que dice que no puede haber en la Argentina ningún sistema electoral que tenga como resultado menos de un tercio de participación femenina. Entonces, acá estamos incumpliendo dos cosas. Por un lado, la igualdad real, y por otro lado estamos incumpliendo esto porque, a pesar de que empecé diciendo que yo creo que por lo menos en las palabras, ningún varón, ninguna mujer, nadie en ningún partido político hoy defendería que las mujeres estemos en esta situación en la Argentina, la cultura es como un elástico y tiene muchos condicionantes, entonces es así. Uno la suelta y las cosas tienden a volver a la realidad. Cuando se discutieron en esos momentos los sistemas electorales, cuando intentábamos aplicar el cupo, siempre cuento algunas anécdotas que son divertidas. Por ejemplo, al primero que fuimos a ver fue a Reutemann, que era el gobernador de Santa Fe, y le dijimos hay que aplicar la ley de cupo. Reutemann dijo estoy de acuerdo. La ley de cupo con la ley de lema se da tan de culo, con perdón de la palabra, que el resultado fue que no entró ninguna mujer.
hasta que fuimos aprendiendo y fuimos sacando las leyes de cupo. Ahora, ¿qué pasó con el tiempo? Soltamos el elástico de alguna manera, y no solamente empeoró ostensiblemente la situación de las mujeres en general, y de una manera peor, porque hoy las mujeres de clase media educada tienen hijos a los 30 años y tienen 2 hijos, y las mujeres pobres tienen cada vez más hijos a edades más tempranas, con lo cual ha aumentado la brecha. Es un segundito y termino. Entonces, la situación, acá se está discutiendo en general las leyes nacionales, pero las peores situaciones están en las provincias. Yo el fin de semana estuve en Misiones. Para que se den una idea, en Misiones, con la ley de lemas, no solamente hace que la reelección sea indefinida, sino que más hay una sola concejal mujer en Posadas, que es la capital de Misiones. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, a esta discusión, además de todo lo que venimos escuchando, hay que incorporar la ley de paridad, que es una ley definitiva que lo que va a hacer es incluir una mujer y un hombre y empujarla en las provincias, que es donde tenemos más problemas, porque compartir el poder es la única manera de terminar con las cuestiones que condicionan la violencia de género, la pobreza estructural, todas estas cosas que yo antes describía. Lo quiero decir porque además sé que represento la opinión de la mayoría de las mujeres que hoy estaban sentadas acá y de la mayoría de las mujeres de nuestro país. Yo en este viaje a Misiones estuve con las tareferas. La verdad, la situación de las mujeres hoy en la Argentina es desesperante, y no estoy diciendo que los varones no puedan entender esto de lo racional, pero lo cierto, como empecé diciendo, no está nunca en la cabeza de los hombres. Si nosotras no se lo decimos, esto de, no nos dimos cuenta, tiene que ver con la falta de empatía con los problemas, porque además es cómodo tener una mujer que se ocupe de cuando no hay jardines maternales, de cuidar a los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, lo quiero plantear, me parece que no es una cuestión menor, que no es casual que de esto se hable hoy al final. Para el mecanismo raro siempre termina hablándose al final, pero nosotros lo vamos a poner al inicio, porque esto es una cuestión de fondo. Y lo demás, habrá que discutir detalles si buscamos una forma de voto u otra forma de voto. Esto estoy, gracias por darme unos minutos más. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los expositores, muchas gracias al personal de la Cámara que nos ha acompañado y ayudado, y a los pocos diputados que todavía quedan también muchas gracias. La seguimos a diputada Siciliani. A eso iba. Seguimos el martes que viene con otro plenario, pero ya destinado a debatir entre los diputados el proyecto a partir de las 14 horas. No sé si va a ser aquí o en la sala 1, pero es el martes a partir de las 14. ¿En la sala 1 me aclaran.